es un privilegio de asistir el día de hoy a un grande en todo lo que es el sistema Serafley, y quien no conoce a nuestro amigo técnico de prótesis dental, un maestro, Israel Ochoa. Un fuerte aplauso, por favor. Israel, hermano, bienvenido a tu casa, todo tuyo, toda la gente que te ve. Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Hoy vamos a dar algo muy bonito. Esto empezó hace más de 30 años, que hubo un romance entre yo y las estructuras metálicas. Exacto. Yo tengo el honor, el gusto de estar acá en esta invitación de mi amigo Gustavo para compartir un poco de mis experiencias y que ustedes aprovechen esta experiencia y ahorrar su tiempo, ahorrar el tiempo que yo me ha pasado mucho tiempo en aprender. Una de las preguntas que siempre hago es: ¿cuál es la mejor prótesis dental que uno ha hecho? Para ustedes, ¿cuál es la mejor prótesis que hayan hecho? Entonces, cuando yo me hago esta pregunta, bien me puedo ir al pasado, o al de la semana pasada, o el que estoy haciendo hoy, pero la idea principal de saber cuál es la respuesta es que mi siguiente prótesis que yo haga va a ser la mejor. Cuando yo tenga esta idea, cuando ustedes capten esta idea, su siguiente trabajo tiene que ser el mejor. Eso no quiere decir que lo que hicieron estaba mal. No. Ese viene la actitud de hacer algo mejor. Poco a poco. Poquito a poquito viene la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Ese poquito que nos falta hay que hacerlo diariamente. A través de los cursos. Gracias a mi amigo Gustavo. Gracias. Haciendo estos cursos Israel, en buena hora. gracias para a arriba ti. los peruanos. Para arriba los peruanos, hay talento. ¿Quién no te conoce a ti, Israel? Y para mí es un honor asistirte el día de hoy. Es un sueño hecho realidad. Ni por tu sueño, ni por tu sueño. Bien, en el laboratorio, tanto en la parte clínica y en la parte laboratorio, el odontólogo tiene su paralígrafo, su tangenciómetro, su paralelómetro, como lo quieran llamar. Este se debe realizar el eje de inserción tanto en la parte clínica, y esto llevarse a trasladarse al laboratorio. Hoy en día el odontólogo envía ya sus diseños, algunos combinados con la preparación del técnico, y el técnico tiene que involucrarse, ser un grupo, asociarse con su odontólogo. Es la única forma de hacer un buen producto. Si esto no se logra, la comunicación directa entre el odontólogo y el técnico, entonces vamos a hacer un trabajo que no va a ser excelente. Los accesorios tienen una función principal. Yo hace varios años yo paralizaba en forma paralela, con ángulo de 90 grados. Hoy paralelizo con la cánula cónica, y así evito la retención por fricción, que eso provoca desgaste al esmalte. Yo bloqueo con este analizador, lo bloqueo y a todo mi ángulo queda expulsivo. ¿Por qué? Porque del punto medio, donde está el ecuador dentario, hacia la parte oclusal es cono expulsivo. Y del punto del ecuador de máximo contorno hacia la zona cervical es cono retentivo. Una estructura metálica solamente ingresa en la parte retentiva el tercio final del brazo retentivo, y todo el resto queda en el nivel del ecuador o sobre el ecuador. Entonces divide la zona, la parte rígida y la parte flexible. ¿Cómo se ubica? ¿Cómo ubicamos el ecuador? El eje de inserción o remoción.
de la prótesis. Vamos a imaginar que los dientes tienen estas curvaturas. Lo he exagerado especialmente para poder encontrar un eje de inserción. Si yo inclino mi modelo, voy a agrandar un cono de retención y el otro lo voy a disminuir. Entonces, compartir el cono de retención es el éxito en la zona anterior. Entonces, a la hora de paralizar, lo primero que tenemos que observar es compartir ángulos del sector anterior. Y no solamente dientes, pilares, también debemos paralelizar encías retentivas. Porque acuérdense que la prótesis no va a acabar solamente en estructura, sino va a acabar en falsa encía. Si nosotros no bloqueamos, no eliminamos ángulos de retención en la encía, solamente nos fijamos en los pilares, cuando esto esté acrilizado no va a ingresar. Va a tener que rebajar el odontólogo la falsa encía para que pueda ingresar y esto va a perjudicar la prótesis, va a acumularse alimentos, va a ser molestoso para el tejido de la parte vestibular. Entonces, yendo a esto, el cono oclusal es divergente y convergente hacia la zona cervical. El punto del ecuador. ¿De dónde viene la palabra ecuador dentario? De la línea de máximo contorno de nuestro planeta. Pasa por el país de Ecuador, nuestro vecino país de Ecuador. Se encuentra en la máxima curvatura, el máximo punto del globo terráqueo. Y esto lo asimilamos en un diente, una curvatura del diente, donde va a generar un punto. Y al trasladar, al marcarlo, va a generar una línea. Entonces acuérdense, un punto y la unión de puntos es una línea. Grados de retención de las cánulas de retención va a depender qué utilizar y va a ser de acuerdo a la distancia de los brazos retentivos. La distancia de los brazos retentivos nos hace más flexibles. Un retenedor corto es más rígido. Entonces, va a depender mucho también la función correcta de un retenedor y esto no se pueda activar a la hora de ingresar y no quede muy rígido porque esto va a ser un desgaste, va a ser retención por fricción, no por retención que atraviese la línea de máximo contorno. Dependiendo de las cánulas, hay de 0.25, 0.50 y 0.75. La de 0.75 no lo utilizo para cromo cobalto o cobalto cromo. Esos son para oro o para retenedores en Whipla, que son más flexibles. Pero para estructuras metálicas, el 0.25, máximo un retenedor en barra, el de 0.50, que es medio milímetro. De accionar, o sea, la abertura va a tener ese juego, esa distancia. Y según la forma de los dientes, va a haber un grado de retención, se va a llevar más hacia cervical, o más hacia el punto del ecuador. Punto del ecuador. Ahora, características para colocar las estructuras metálicas. Tenemos un ecuador protésico en medio del diente. Podemos utilizar un retenedor que sea flexible y va a atravesar en la zona retentiva. Cuando el ecuador protésico está en oclusal, nos genera un problema de retención, de ángulo de retención. Generalmente, a vista es un problema, pero podemos darle una solución con un doble eje de inserción. Ya no va a haber retenedores en brazos, sino va a haber retenedor en placa. Nos genera una mejor visión porque ya se va a ocultar la retención. Ya va a dejar de ser antiestético y se va a convertir en estético, porque la placa proximal va a ir en esta zona proximal. Y en el tercero, el ecuador protésico se encuentra hacia cervical. En este caso, no se debe colocar nada por encima del ecuador protésico, porque si colocamos algo de metal a la misma presión de la potencia de masticación, esto va a inclinar a la pieza dentaria. Solamente podemos colocar algo encima de esto cuando tenemos un punto de contención, contener a esta pieza dentaria para que no tenga movilidad, porque muchas veces generamos trabajos de estructuras metálicas sin puntos de contención y esto se convierte en una ortodoncia.
¿no? Se van movilizando los dientes. Y al movilizarse los dientes hay más presión en oclusal y esto va a provocar inflamación en la estructura. Otro de los puntos es dento soportado y dento muco soportado. Dento soportado y una potencia de fuerza de masticación, esto va a generar la presión directa o la tensión directa en el primer punto de contacto del pilar. Entonces, en un extremo libre, dento soportado, la fuerza de presión va a estar en medio. Los apoyos se deben colocar lo más cerca a la brecha. Los apoyos van más cerca a la brecha. Pero en un dento muco soportado, si colocamos lo más cerca a la brecha, esto va a haber palanca, se va a hundir más. Entonces se debe colocar el apoyo lo más lejos de la brecha. En este caso es distal, el apoyo se debe colocar en mesial. Pero solamente en estructuras metálicas que sean en forma de herradura. Mayormente son las superiores, las inferiores. Y superiores, cuando hay tonos palatinos, se hace en forma de herradura. Se debe colocar siempre el apoyo en lo más lejos de la brecha. Pero cuando vamos a hacer una doble barra, la barra posterior, o la placa posterior, nos va a ayudar en la ayuda biológica, porque esto va a evitar que se hunda a la hora de masticar. Entonces, solamente ahí podemos hacer la variación, dependiendo dónde se encuentre el punto retentivo, que es lo que nos va a mandar el paralígrafo, encontrar un retenedor apropiado para cada pilar. Otro punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer las estructuras metálicas es, de acuerdo a la potencia, tenemos que hacer la placa, el acrílico. Este rosado es la encilla, este es la estructura, ya sea la falsa encilla, esta es la encilla y esta es la falsa encilla, y esta es la potencia de masticación. Si ambos están controlados con la misma presión, no le va a pasar nada a la encilla, no va a haber presión. Pero ¿qué sucede cuando la presión es más fuerte que la estructura metálica? Va a haber hundimiento de la encilla. Entonces, ¿cómo se controla eso? Ampliando la falsa encilla. Estamos hablando de los extremos libres. Debemos ampliar o disminuir piezas o pónticos, disminuir la cantidad de pónticos para evitar que exista mucha presión y haya volcamiento, de movimiento, de rotación. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Hay presión, hay movimientos, el tejido se va a mantener estable. Pero cuando la fuerza de masticación se inclina hacia uno de los lados, va a haber volcamiento. Genera muchos problemas a la hora de realizar un trabajo donde evitemos que exista este caso de volcamiento. ¿Y cuando se da esto? Solamente en extremos libres o brechas grandes anteriores, que es lo inverso, ¿no?, de la clase 1 y la clase 2, son clase 4 de extremos bilaterales. Nos vamos a lo que es palanca y lo que es fulcro. ¿Qué es fulcro en realidad? El fulcro es el punto medio de una palanca del equilibrio. El punto, esta es la palanca, donde hay la potencia y la resistencia. Cuando ambos son compartidos, hay equilibrio. Cuando uno de los dos no es compartido, va a haber ganancia, tanto de potencia o de resistencia. Entonces debemos controlarlo como viendo los extremos libres. ¿Qué cantidad de extremo libre tiene? ¿Qué cantidad va a ir de volcamiento? ¿Y qué tipo de retención tenemos que usar? Este es el punto de fulcro. Y la línea de fulcro es la unión de puntos que pasa a través de los apoyos más cercanos a la brecha. Vamos a hablar un poco sobre palanca de primer género. Esto es muy importante a la hora de hacer los diseños, de hacer la palanca en los extremos libres. De primer género, donde se encuentra en medio, lo más cerca al punto de fulcro es momento negativo de palanca. Pero mientras más se aleje, va a ser momento positivo de palanca. ¿Qué significa? Mientras más lejos, más palanca va a haber. Mientras se disminuye, menos palanca va a haber. De segundo género, donde el fulcro se encuentra afuera, la potencia es mayor que la resistencia, o el fulcro se encuentra afuera y la potencia son igual que la resistencia. Y en tercer género es cuando la resistencia es mayor que la potencia.
En estos casos es donde se invierten los apoyos. Puede ir en mesial o puede ir en distal. El apoyo, acuérdense que es el punto de fulcro. Si queremos estar, que la potencia es mayor que la resistencia, cambiamos la ubicación de los apoyos. Al cambiar la ubicación de los apoyos, vamos ya a ejercer una palanca y poder generar un equilibrio, que es lo que se quiere. No solamente en la prótesis hay que encontrar el equilibrio, sino también en nuestras vidas, ¿cierto? Profesor, una preguntita sobre los apoyos. Es que hay dentistas que no hacen los lechos, los descansos. Y hay un problema. Había un técnico que repitió 2 veces la base metálica. Y al técnico yo le miraba que estaba llorando porque inversión fuerte, empezó 2 veces, hacer una base. Entonces yo comencé, entonces, le tomaron una impresión a ese paciente y no adaptaba. Pero ¿cuál era mi problema? De poner con líquido, de poner como debe ser. Y él lo volvemos los apoyos y entró la base metálica. O sea, siempre los técnicos deben pedir lechos, descansos a los doctores. Siempre. Si no, su base no va a adaptar bien. Ese detalle me quedó como presente. No, los apoyos, no, tampoco es preparar por preparar los apoyos, los descansos. Un apoyo, vamos a hablar también cuando entremos en la práctica, un apoyo debe tener 1/3, no debe ser menor de 1/3 de la cara palatina vestibular o lingual vestibular. 1/3 debe agarrar, tercio medio. Cuando no hay espacio en el tercio medio, se puede ubicar en otro extremo, pero ese es caso ya secundario, no, porque evitar la inclinación. Y acá tenemos un ejemplo de primer género, ¿no? Tenemos un martillo donde el clavito es la resistencia, este es el punto de fulcro, y mientras más se aleje la palanca, va a haber un momento positivo, o sea, va a haber más palanca. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En el extremo libre, disminuir, siempre hay que disminuir la cantidad de pónticos de los dientes artificiales. Acá tenemos otro ejemplo de segundo género, ¿no? El fulcro se encuentra afuera, la resistencia es la nuez y la palanca va a ser donde va a ser la trituración, ¿no? Esa es la potencia. Donde el fulcro se encuentra afuera, la potencia es mayor que la resistencia y se llega a lograr. Otro de tercer género, ¿no? El punto de fulcro, la potencia y esta es la resistencia, el pescadito que no se deja. Entonces, eso es lo que resiste, mira, cómo es mayor la potencia que la resistencia. Y el fulcro se encuentra afuera, pero se llega a lograr a retirar. Cuando tenemos un casito de extremo libre inferior o superior, la ubicación de los apoyos, generalmente algunos odontólogos mandan ya la preparación y lo mandan en un extremo libre inferior. En inferior siempre tienen que ser los conectores mayores en forma de herradura, porque no podemos atravesar a través de la lengua. Y en superiores debemos utilizar las placas posteriores, cuando no exista los torus palatinos o algún problema que no se deba usar una plaquita posterior. La plaquita posterior no debe ser menor de 9 milímetros. Cuando se da un apoyo en distal, en el mismo lado del extremo libre, esto va a provocar que la potencia hunda esta zona y el retenedor salga del ecuador. El retenedor muerde acá y el retenedor sale. Entonces eso hay que evitar. Pero si invertimos el fulcro para la parte distal, esto ya va a estar dentro del fulcro, que el fulcro va a ser acá y ya no va a salir el retenedor. Con esa razón se hace que el punto de apoyo o el punto de fulcro se haga lo más lejos de la brecha. Es como un muelle, ¿no? En la playa tú estás en el muelle no empieza en la arena, en la punta. Tiene que extenderse a parte de la parte de la tierra para que el muelle pueda soportar la palanca. En cambio, un puente donde pasan los vehículos, los puntos de soporte, los pilares, son los más cercanos al espacio vacío, para que ambos se puedan sujetar. Lo mismo sucede acá. Lo que tenemos que tener en cuenta es en los extremos libres, ya sea superior o inferior. Invirtiendo ya el apoyo, el fulcro se encuentra afuera y la retención va a estar en el mismo nivel
en el mismo nivel que el fulcro y ya va a funcionar. Y cuando el ecuador se encuentre un poco alto, entonces lo hacemos una extensión del retenedor para que este sea más flexible. Las extensiones de los retenedores hacen que el retenedor sea más flexible y pueda ingresar más hacia la zona cervical. Y por último, en lo que estamos hablando, que es la contención. Si yo estoy en esta zona y alguien me jale detrás, si yo me agarro de acá, me va a jalar con todo. ¿Qué es lo que debo hacer? Un punto de contención. Este punto de apoyo va a hacer que mi fuerza me jale. Entonces, a este punto se llama punto de contención, donde hay movimientos o vectores de fuerza anterior y laterales. Cuando hay una fuerza de masticación, tanto hacia adelante o hacia los laterales, los puntos de contención deben estar en esta zona. Si no quiere que se vaya, lo que yo hice el ejemplo, hacia la zona anterior, entonces debo colocar un punto de contención en mi mismo brazo que vaya hacia la zona distal. Y para que no haya fuerzas laterales, debo poner un punto de contención también en el otro extremo para que cada vez que haya movimientos, esto mantenga la estabilidad de la fuerza. Este retenedor, ¿quién no lo conoce? Un acre, ¿cierto? ¿Con qué finalidad hice este retenedor? También es hecho con Seraflex. En ver que uno de los dos brazos es más delgado. ¿Qué sucede? Si yo tengo un hilo, todo es del mismo grosor, 0,2. Si yo lo doblo en 2, tenemos dos brazos de igual proporción. Pero yo quiero uno de los dos que sea más flexible. Entonces lo disminuyo el grosor. Al disminuir uno de los dos brazos, uno ya queda más flexible. Eso es lo que tiene la función del retenedor de un acre. Los dos brazos no deben ser del mismo grosor. Uno debe mantenerse la estabilidad, el grosor, y el otro tiene que activarse. ¿Qué significa? Que va a hacer contacto con el esmalte, va a abrirse el retenedor, va a cruzar la línea del ecuador y va a entrar en zona retentiva. En cambio el otro se debe mantener, que es el opositor, o recíproco, o también llamado contención. Entonces, ¿qué tan importante es un brazo opositor o recíproco? Este va a recibir la carga y va a cambiarse de nombre en el transcurso que está haciendo el ingreso. Al hacer contacto, el brazo retentivo, el brazo opositor, va a contener la fuerza para que el retenedor pueda activarse, pueda abrirse. Va a recibir la parte retentiva cuando ingresa en la zona retentiva el brazo retentivo. Y va a contener cuando yo lo quiera jalar o hay una fuerza lateral. Entonces, este bracito nos va a servir con esa función. Opositor, recíproco y de contención. Muchos de los retenedores no hacemos eso. Lo hacemos cortito. Y luego en boca hay movimientos. Y eso es lo que se debe evitar. La preparación de los apoyos debe ser de 1/4 y con una inclinación de un ángulo que se dirija hacia el centro del eje. No debe haber una preparación horizontal, no debe haber sin preparación, peor, puede hacer una inclinación, preparación de esta forma, porque también va a servir de ortodoncia, de empuje. La inclinación de la preparación debe tener un ángulo que se dirija hacia el centro del pilar. Ahora, un esmalte, de acuerdo a la edad del paciente, un esmalte está en promedio de 1.5 a 1.8 de grosor del esmalte.
Entonces, una preparación no debe ser mayor de 1.3, porque ya va a agarrar, va a acabarse el esmalte y va a provocar que sea el diente más doble y pueda provocar filtraciones. No, tampoco lo voy a decir, doctor, haga un desgaste, un apoyo grande para que voy a maltratarla. Solamente debo desgastar el esmalte de los dientes. Ahora, el retenedor, el brazo retentivo, tiene que ser más largo, porque como se acuerdan al comienzo, mientras más largo sea el retenedor, más flexibilidad va a tener. Entonces, el conector menor no lo voy a hacer tan pegado hacia vestibular, lo voy a hacer pegado hacia palatino o hacia lingual. Cosa que me da más distancia a mi brazo retentivo. En el opositor. En el brazo opositor tiene que ser más corto, más pegado al brazo opositor y conector menor. En este caso es dento muco soportado y en este caso es dento soportado. La preparación de un dento muco soportado, el apoyo va lo más lejos que la brecha. No digo mesial ni distal, porque a veces la brecha puede ser anterior, grande, y el apoyo tendría que ir al inverso, ¿no? Y en esta clase 3, dento soportado, los apoyos van lo más cerca a la brecha. Entonces, sabiendo eso, todos mis diseños debo hacerlo esto. Estos son los apoyos directos que van dentro del fulcro. Pero dentro del fulcro, si yo ubico, ¿no?, que es el fulcro, es los apoyos lo más cerca a la brecha. Este apoyo, con este apoyo, están lo más cerca a la brecha. Estos dos puntos me van a hacer una línea. Una línea de fulcro. En esta zona me va a ejercer potencia de masticación. Por el extremo libre. En el otro extremo, debo colocar un retenedor funcional o un retenedor indirecto. ¿Qué es un retenedor indirecto? Es un tope para que esta zona no se vaya hacia que no tenga movilidad. Entonces, al contacto con el antagonista, va a evitar eso. A eso se llama retención indirecta. El metal tiene que hacer contacto con el antagonista. No levantar la mordida, solamente contacto. Para evitar ejercer esto, la palanca. Cuando nosotros logramos esto, nuestra prótesis no va a tener problemas con el paciente a la hora de masticar. Porque la mayoría de escuchado dice, ya me llevo mi prótesis, pero voy a ver cómo me funciona cuando como. Pero si tú tienes idea de lo que has hecho, va a funcionar, porque estás dentro del régimen de las palancas, de lo que es palanca. Entonces, en el otro extremo, debes colocar un retenedor funcional, no un retenedor que estabilice nada más. Debes encontrar zona retentiva en cualquiera de los lados, mesial o distal. Dependiendo del ecuador donde se encuentre, vamos a modificar los tipos de retenedores. El resto de retenedores, si hay más piezas, puede ser solamente estabilizantes o de contención, más no de retención. Se recomienda un retenedor por arcada, por hemiarcada. Un brazo retentivo que sea funcional por hemiarcada. Si tienes 3 pilares, a los 3 no le puedes dar retención. Si en una hemiarcada yo tengo 2 pilares y en este 1, debo compartir a este que necesita porque está en el extremo inverso de le voy a dar retención directa con ángulo de retención que baje el ecuador. En esta molar no lo voy a dar, ya no le voy a dar mucha retención, solamente estabilizante, que estabilice. En este también le voy a dar retención porque es el único que está. Voy a compartir mis grados de retención en una hemiarcada con la otra hemiarcada. No puedo dar mucha retención y acá poca retención. El paciente va a tratar de sacarse acá y ¿qué es lo que va a hacer? Como este lado está más duro, va a ir palanca y en vez de sacarlo se va a hundir más esto. Entonces, ¿cómo es las recomendaciones para los odontólogos? Si un lado tiene más retención, de ese lado debe comenzar la expulsión de la prótesis. La expulsión de la prótesis empieza de esta zona y luego acá, en zigzag, hasta que sale. La preparación, no sé si se llega a notar ahí, la preparación de un modelo
El diseño lo hace el odontólogo. Si el odontólogo no tiene ser continuo en estructuras metálicas, tiene que conversar con el técnico. Tú debes conocer a tus doctores. No todos los doctores te mandan diseñado. Hoy en día hasta ni modelos de estudio mandan. Solamente toman la impresión, una fotografía y lo envían al WhatsApp. En el WhatsApp lo diseñas y lo reenvías. Cosa que ya se ahorra tiempo el paciente. Entonces, pero tú debes estar preparado. Tú como técnico debes estar preparado para asumir esa responsabilidad. Porque no es solamente tu culpa. Si el doctor te da la responsabilidad a ti, tú no puedes decir que no, yo cometí el error y es culpa del doctor. Para eso el técnico se tiene que preparar. Lo diseñas. ¿Qué es lo primero que se diseña acá? Los apoyos, ¿cierto? Los apoyos. ¿Dónde voy a hacer? Tengo dos molares, tengo un extremo de brecha corta, posteriores laterales y una brecha amplia en el sector anterior. ¿Dónde va a haber volcamiento de masticación? En el sector anterior, porque es la brecha más grande. Entonces, lo primero que debemos observar, las brechas, ¿dónde se encuentran ubicadas las brechas más grandes? ¿Qué clasificación es? Clase 3, es dento soportado, pero tiene una brecha amplia, que a la hora de masticar, la parte posterior es la que va a sufrir, porque este es el fulcro. Entonces, lo tengo, mi brecha más grande, el fulcro va en las brechas más grandes. Pongo mi fulcro y cada vez que muerda en el sector anterior, la parte posterior se va a levantar. ¿Y qué dice? Los requisitos para evitar palanca, retenedor funcional al extremo contrario donde va a ejercer la palanca. Entonces, como acaba de haber palanca, retenedores directos en estas dos molares. En cualquiera de los dos lados. Ya sea en la primera molar o en la segunda, en este caso tiene tercera, ¿no? Porque es un modelo tipo. Los caninos, la preparación de los caninos, en superiores va techo de rancho, en inferiores media luna. Media luna porque no tengo el espacio suficiente como para ejercer una estructura metálica. En las superiores, media luna para evitar también los movimientos. Lo primero que se diseña son los apoyos en los caninos. Y luego viene, en esto, dentro soportado, viene un apoyo lo más cerca a la brecha y un apoyo lo más cerca a la brecha. De igual manera, en el otro extremo, los apoyos. Si yo voy a ejercer un doble áquer, también ya este viene apoyo aparte ya, otro apoyo que voy a ejercer para el retenedor. Como voy a atravesar un brazo, debe haber una preparación también. No solamente preparación del apoyo, el desgaste, sino debe haber un desgaste palatino vestibular o lingual vestibular que atraviese por la cara oclusal. Si no hay ese desgaste, voy a hacer una sobreoclusión. Va a haber, a la hora de hacer contactos, ¿no?, con el antagonista, quizás al hacer contacto, abre y cierre, no haya contacto, pero a la hora de ver movilidad laterales, ahí va a haber el contacto. Y va a haber traumatismo a nivel de la encía, porque no va a poder masticar, va a haber atrapamiento, se traba. Y eso es algo incómodo para el paciente. Y nosotros tenemos que realizar trabajo que le sea más rápido, que se adapte y que sea no molestoso. No para el paciente, sino para la lengua. La lengua es la que va a estar molestando ahí cuando un trabajo está sobreexpuesto en el área oclusal. En un extremo libre, los apoyos se localizan lo más lejos de la brecha. Vamos a hacer este encerado. Vamos a flamear por la parte redonda. Ahora, tenemos un extremo libre. Ambos son iguales, los extremos libres. Entonces, ¿qué tipo de diseño voy a hacer acá? Muchos ven las revistas, ven los dibujos, ven en internet, ven un montón de curvas, ven bonito, pero no es hacerlo por copiar, eso nos convierte en mecánico, hay que hacerlo con conocimiento.
¿Por qué se hace recto y por qué se hace curvo? Les doy un ejemplo bien simple, ¿no? Siempre que le doy es esto. Tenemos dos clavitos, un clavito que está torcido y un clavito que está derecho. A la hora de hacer el contacto con el martillo, el que está derecho es el que se va a hundir, porque la fuerza que transmite en la cabeza del clavo va a ir a la punta y esto va a ser la fuerza directa. Pero ¿qué pasa cuando el clavito está chueco? Nosotros ejercemos la fuerza y las curvas dispersan las fuerzas. Va a dispersar y no va a ir directo al otro extremo. Entonces, cuando queremos compartir las fuerzas de un lado al otro lado, debemos hacer los diseños lo más recto posible. Cuando hay acá una molar y queremos dispersar la fuerza de masticación, porque acá hay fuerza, para que no jale esto, lo hacemos recién las curvas. Las curvas dispersan fuerzas de masticación laterales, no oclusales, sino laterales. Entonces, en este caso, vamos a hacer un diseño porque son iguales, ambos hemiarcadas, recto. Flameamos, como dije, a la parte redonda y podemos darle forma. No hacer contacto directo con el revestimiento aún. Cuando ya esté doblado, volvemos a flamear. En este caso, ya se adaptó la barrita en el modelo. Ya se adaptó. Si yo quiero estar seguro, solamente voy a sellar donde hice el corte. Yo quiero que mi metal me salga igual de grosor. Si mi estructura metálica tiene un grosor parejo, todo va a estar completamente estable. Pero, ¿qué sucede cuando viene mi estructura y hay un pequeño metal más delgado que el otro? Se convierte en punto frágil. Cuando yo voy a hacer mi estructura metálica, yo debo evitar eso. Que este sea mi estructura y me pasé de disco y quedó así, una pequeña curvatura. Este punto de aquí a acá es más frágil que el resto. Entonces, ¿qué sucede cuando hay esto? ¿No? Como esa es la zona más frágil, se llega a fracturar. No es el cromo, no es mal fundido, es que no has hecho tu estructura uniforme. Punto frágil, así como la cerámica, punto frágil, se va a fracturar. Puntos más compensados o menos compensados, va a haber variación de contracción. Ya tenemos el conector mayor, ya está hecho. Ahora vamos a colocar las rejillas. Si hubiera modelo duplicado, acá estuviéramos viendo el alivio, ¿cierto? Acá tengo un truquito para hacer los alivios, mírenme. Yo trabajo con la cera número 24 roja, que nos va a servir para alivio. Esta cera roja es para alivio. Voy a hacer acá un ejemplo para poderle explicar, ¿no?, lo que es el apoyo. Igual flameo por un lado, alivio, la zona donde va a ir la rejilla antes de duplicar, y con este aparatito yo voy a hacer mi desgaste del tope ístico, que este me va a servir de puente a la hora de hacer el prensado con el acrílico Vitacril de tarrillo. Y no contento con esto, yo quiero que mis rejillas salgan retentivas por la parte interna. Entonces, paso. Y cuando duplique, estas retenciones me va a salir en mi duplicado. Y esto va a copiar en mi encerado también. Y cuando tenga la estructura metálica, me va a salir por ambos lados las retenciones. ¿Qué es lo que se quiere? Porque la retención entre el metal y el acrílico o resina es mecánica. Y esto luego se expulsa el sacaboca. No es un tubito con un alambre que me sirve para expulsar. Marca Seraflex.
Bien, entonces cuando esto ya esté duplicado, lo primero que debemos realizar es el llenado del tope. Llenamos el tope ístico o tope mucoso o tope para el acrílico, como quieran llamarlo, tiene un montón de nombres, pero solamente sirve para eso, para hacer un puente, para que el metal a la hora de prensar el acrílico no se distorsione. Y si no, también no lo podemos hacer, lo hacemos de acrílico autocurado, un puntito, lo metemos en la isla presurizadora y ya tenemos el punto, ya no va a salir de metal, sino va a ser todo de acrílico. Israel, amigo, cuéntanos un poco, para que la gente te conozca más, cómo comenzó tu aventura en este mundo de la prótesis dental. Yo soy egresado del ISPRODE, es el primer instituto que fundó la Asociación de Técnicos Dentales del Perú. Más de 70 años la asociación tiene y ya el instituto formó un instituto ISPRODE. Mis maestros, los docentes, eran mecánicos dentales, pero con gran sabiduría y gran afán y gran amor que nos contagió ese amor. Eso es lo que hacemos nosotros, contagiar el amor. Lo que les dije al comienzo, este romance nació hace mucho tiempo, y no solo con las estructuras metálicas, sino con todas las prótesis. En este caso, yo soy promoción de ya varios años, pero no puedo decir porque si no ya suman y salen mi edad. Del ISPRODE, un gran saludo a la Asociación de Técnicos, de la cual yo soy egresado de ahí, mi alma mater. Ya no existe ya la asociación, de ahí la asociación existe, ya no existe el instituto, pero ahí salieron varios amigos, técnicos, colegas, y cada uno está en diferentes sitios, haciendo crecer la carrera de prótesis dentales. Cuando yo estudiaba, me preguntaban qué iba a estudiar, qué estaba estudiando, yo decía prótesis dentales. ¿Y qué es eso? No conocían. Y yo apenado. ¿Qué quiere que diga? ¿Que estudio administración o doctorado? ¿No? Estudio prótesis dental y con orgullo. Siempre sacamos en cara porque esto es nuestra pasión. Cuando yo estaba en tercer ciclo, yo no tenía cómo pagar mis mensualidades. No había, pues. No tenía sustento, ¿no?, de otra persona que me ayude. Entonces me esforcé tanto. Dejé todos mis trabajos que tenía porque también me compré una filmadora y hacía eventos, filmaciones, editaba, también hacía mis cachuelos. Y cuando estaba en tercer ciclo saqué beca y ya no pagaba. Y lo mantuve, tercero, cuarto, quinto, beca completa. O sea, pagaba 8 soles nomás la matrícula y no pagaba, me olvidaba de las mensualidades. Y cuando estaba en quinto, entro a trabajar al Callao, así limpiando, con mi amigo Martín Omar Espinosa, profesor de San Pablo, mi promoción. Él me llamó para para entrar, ¿no?, como practicante. Y justo en esa época, no ha pasado ni un mes, el técnico de ahí se va a otro país para trabajar, el área de estructuras metálicas. Y como el técnico de Callao, Pino Pinto, también un gran saludo, un gran maestro, mi amigo, tenía contratos con la Samarco, con la Villarreal, y no llegaba a 1 o 2 bases, llegaba a más de 40 bases. Y así, bastante producción. Estuve menos de un mes para aprender estructuras metálicas. Me hizo visitar a grandes laboratorios acá en el Perú, y cada uno, gracias a él, pude observar, porque en ese tiempo era bien difícil entrar a un laboratorio. No te permitía. No era tanto por envidia, sino que siempre se ha pensado, no sé, hasta ahora creo que piensan más en la competencia y no en la mejorar calidad. Mejorar calidad tumbó a la competencia. Cuando ya comencé a trabajar, igual no tenía recursos. Y yo mismo fabricaba mis ceras.
Yo mezclaba, me acuerdo en ese tiempo no tenía colores y lo usaba las crayolas. Combinaba las crayolas y hacía, yo llevaba mi cera de colores que nunca habían visto mis compañeros. Oye, ¿dónde compraste? ¿Qué le iba a estar diciendo? Pero con un tiempo me di cuenta que eso provocaba carbón, ¿no? Y no era recomendable. Entonces poco a poco fui averiguando, metiéndome más en este producto y encontré los productos naturales, los pigmentos naturales. Comencé con un color, como cuando yo trabajaba en el laboratorio, venían mis amigos, me regalaban, les daba, y ya me pedía más, fabricaba más, y así conocí a un amigo también que tenía más producción de cera, y le di la idea, ¿no? Oye, no me gusta el tipo, hay que mejorarlo, hay que darle otro. Y le daba las pautas como para que lo vaya mejorando. Y eso salió hoy en día ya, ¿no? La cera flexible. Cuando estaba en Megatech, vino un gringo alto y se puso a ver. Y lo que agarró fue mi cera, ¿no? El hilo, y me hizo eso. Y me dijo, el mío ya se hubiese roto. Y me contó que él era fabricante en Argentina de cera. Y me dijo, te compro la patente o la fórmula, exacto, la fórmula. No, pues si no tuviéramos esta cera. Es que mi afán no es ganar plata, mi afán es crecer juntos, todos. Todo Perú tiene que salir adelante, tiene que ser uno de los mejores pioneros de acá. Y ese ha sido mi afán siempre, ¿no? Gracias a Megatech también que nos unimos, porque era mucha envidia. En vez de estar viajando a otro lado, ¿por qué no traemos los expositores y hacemos acá? Nosotros venimos, gracias a Dios, de una generación de grandes maestros que van a un museo. Miren la cantidad de maravillas que hacían los antiguos, los peruanos. Entonces, eso lo genera. Entonces, no hay que romper ese eslabón, hay que seguir. Nosotros somos buenos, ya somos reconocidos a nivel mundial. Así que la mano de obra peruana es bien valorada. Están estudiando bien, no se han equivocado de profesión y nunca tienen la toalla. Quieren llegar a cumplir sus sueños, nunca tienen la toalla, háganlo. No dejen pasar mucho tiempo y sigan avanzando. Es de ahí donde nació esta maravillosa idea de Serapre. Pon música para llorar porque quiero llorar, te lo juro. Un aplauso para Israel Ochoa, mi hermano. Una leyenda también en el mundo de las ceras. Israel, y todo el inicio así, tengan sistema CAD/CAM, impresora 3D, libres de metal cerámica, pero el inicio es una buena anatomía, una buena morfología también. Exacto. Cuando yo estaba estudiando me decían, oye, ¿qué te hace metiendo en metálica? Mejor haz cerámica, te vas a ganar más plata. Mire, yo tengo ¿cuántos años? Casi 30 años y la estructura metálica todavía no desaparece. Y va a desaparecer. No. El mercado peruano es muy diferente al mercado europeo, al brasileño, Perú es otra cosa. Y eso me lo dicen técnicos dentales que vienen de afuera cuando vienen al Megatech y se quedan asombrados porque dice, uno, que hay talento y que el mercado es muy distinto al de ellos. Es muy distinto. Acá es más guerrero. Hacemos las mejores prótesis a nivel mundial. Esto ha sido comprobado. No es que yo lo diga, pero cobramos muy poco. Sí. Por eso, Israel, lo que quiero recalcar ahí, chicos, valoren su trabajo porque invierten tiempo. Invierten también en el tema económico en cursos. Exacto. No se tiren al piso. No compitan con la competencia, compitan con ustedes mismos, mejoren su calidad y no va a haber competencia, no hay. Ahora que están haciendo cursos, vayan a los cursos. Claro, con los que son. Vamos a hacer el retenedor ahora, la parte interna, igual. Con el mismo retenedor, empiezo en el apoyo. Y con el bisturí, no con la parte que corta, sino con la que no corta, hago una presión. Esto va a hacer que presione, ¿no? Y me corte a la vez. Y solamente el apoyo, lo agarrito. ¿Con qué finalidad? El alecrón yo lo he preparado con una cucharita para hacer presión
y el apoyo debe quedar como una incrustación. Una cucharita. No debe quedar embultado, debe quedar como una incrustación. He conocido al profesor Muñiz, entonces ahí. Claro, maestro, profesor Muñiz. Una leyenda, una leyenda. Muñiz, Martínez, claro, Pablo Paredes Anticona, gran líder. El profesor Muñiz me dijo, yo fui, sino que él descubridor fue uno de los primeros que hice la gelatina, pero una tienda de acá quiso comprarme la fórmula. Yo dije no, yo quería conocer más y que sea accesible a todos. Sí. No sé de cómo me robaron mi fórmula, una tienda de acá. Sí, de Lima. y se vende. ¿Dónde ha sido? Ya pasó ya, ya pasó ya. Ah, ya. No, es una tienda bien conocida. Y me lo dijo, sí. Sí. Como yo no quise, él quería exclusivo. Así como le estábamos ofreciendo ahorita. Es como la Coca-Cola cuando compró Inca Cola, ¿no? Sí. Bien, entonces, de aquí viene la parte retentiva. Dependiendo dónde se encuentre la parte retentiva. En este caso, si hay retención en distal y no hay retención en mesial, es fácil porque la Y se acomoda a la retención. Pero si no hay retención en distal y hay retención en mesial, entonces buscamos otra forma o otro retenedor. También tenemos que tener en cuenta los frenillos. No podemos colocar un retenedor en barra o en brazo cuando hay frenillos. No se puede colocar. Ahora, yo a través del tiempo, les digo, y con experiencia de pacientes que han probado la estructura metálica con retenedores circunferenciales en extremo libres. ¿Cómo funciona? La misma teoría que les dije al comienzo. La expansión de la falsa encía va a evitar la palanca. Podemos utilizar cualquier tipo de retenedor. No solamente un Y tiene que ir en extremo libre. Puede ir cualquier retenedor. ¿Queda claro? Porque no puedo hacer un retenedor en barra teniendo un frenillo en esta zona. Cada vez que el paciente vaya a abrir su boca, el frenillo va a estirarse y le va a provocar lesión o va a provocar la expulsión de la prótesis. Entonces podemos hacer, si la retención es en distal, un Acker, pero modificado. O sea, como si fuera una C. Como si fuera una C. ¿Ah? Podemos hacer un retenedor en Y acá y en el otro hacemos una C. Un retenedor mesiodistal. O mesiodistal. O anzuelo también, como lo llaman, claro. Anzuelo es el almohadal. Lo importante es que el tercio final del retenedor vaya en zona retentiva. No colocar un retenedor en zona donde el ecuador, no exista ecuador retentivo, ¿no? Amigos, te manda saludos Marcelino. Desde Bolivia. Sí, me dice, un gran saludo maestro, te dice. Saludos, Marcelino. Ya estamos por allá a hacer el curso en Bolivia. Tienes tu fans, ataque, ay Dios mío. Mira, Braulio Cabrera Centeno, Laboratorio de Tal González, Michelle Ramos, Jesús Portugués. Están contentos, te siguen del ataque, no ves todo el Perú. Ataque no ves todo el Perú. Vamos a fabricar un retenedor en Y. Ubicamos dónde está la retención. Pero ¿qué es lo que voy a hacer con el retenedor 02? Lo voy a flamear como la parte redonda y voy a hacer esta pequeña curvatura. Todos los tercios finales de los retenedores siempre van hacia oclusal, no hacia cervical. Porque este va a tener movimiento. Y si la retención está hacia cervical, ¿qué va a provocar? Inflamación de los tejidos. Entonces, se ubica en el tercio retentivo y se procede a cortar. Ya está el retenedor. Este es el retenedor. ¿Por qué? Porque tiene del punto máximo contorno mesiodistal. Atraviesa
punto de máximo contorno mesiodistal, que significa que de este punto hacia acá es expulsivo en movimiento lateral o vector lateral. Debe atravesar para que esta parte se convierta en brazo opositorio de contención. Este brazo va a ser la contención para evitar lo mismo ejemplo que hice acá, contener la fuerza que va a ejercer en el lado posterior. No solamente es un retenedor en I en extremo libre. Tarde o temprano va a ir moviendo esta pieza y se va a crear un diastema en este punto. Entonces, no es porque el paciente a veces no quiera o no pida, sino hay que darle el punto de contención. No damos punto de contención, pues hacemos una preparación o interloop, si es corona preparada, fresamos un interloop. Ese interloop nos va a servir de contención. No es apoyo, es interloop. ¿Qué es el interloop? Es un fresado que se hace profundo para que vaya un elemento rígido y esto evite los movimientos laterales. ¿No va a ayudar a retención? Sí, no ayuda a retención siempre y cuando en el otro extremo también hay otro interloop. Ambos interloops se van a hacer dos paredes paralelas, que esto va a ser por fricción. Profesor, en ese caso, ustedes van a inventar la convención. Siempre lo he visto en su base, pero he visto su guía desparalizado, buscado como tipo Cónico. Claro. El cónico nos va a ayudar que el retenedor ya entre expulsivo. No se abra del diente, porque este paciente sí contacto con el diente, pero la parte interna no haga contacto con el esmalte. Se resbale y entre y quede exacto. No por fricción, fricción es el ángulo de 90. Si yo paralelizo bloqueo con ángulo de 90, va a haber fricción. Lo mismo va a ser como telescópica o como interloop. Yo no quiero retención por fricción, es muy tenso. Cuando el paciente se pone, normal, pero cuando hay movimiento de masticación, no va a haber ese desnivel. Va a haber desgaste del esmalte. Debe ser ligeramente cónico para que haya un movimiento de rotación, que es lo que se quiere. Porque si no, si existe presión, se va a hundir y se va a quedar en la encía presionando. No va a regresar. No es exagerado ese movimiento, pero tiene que existir ese movimiento de masticación. Entonces, se presiona, se regresa, se presiona, se regresa. Pero el retenedor no se sale del ecuador. Y para hacer la extensión, esto ya no viene a ser el retenedor, porque el retenedor solamente es esto. La extensión del retenedor, igual flameamos por la parte redonda, hacemos un pequeño curvatura, volvemos a bajar y volvemos a subir. Esta pequeña curvatura es lo que le di la idea de clavo, dispersar fuerzas. Dispersar fuerzas, ¿qué significa? Que cada vez que esto se active, no va a ir la fuerza directamente al hombro, y esto se puede fracturar. Entonces, va a tener mayor flexibilidad. Y teniendo ese interloop, esa preparación, ya precisamente ese brazo ya no es necesario que llegue de opositor, ¿no? Ya no va a ir brazo opositorio. Claro, va directamente Ese va a ser el hacia la punto. zona, hacia la zona. Solamente se hace interloop en coronas de metal o de circonio. Amigo Israel, Carlos Araujo dice, qué buenas charlas. Nuestro amigo Dato Protésico dice, saludos Seraflex, gran material, felicidades, den estudio por el centro de capacitación. Nuestro amigo Marcelino Ayala Zamora dice, saludos amigo Israel Ochoa. Nuestro amigo Líder Molina dice, saludos Ochoa, un maestro. Laboratorio Dental González, grande maestro. Y nuestro amigo Líder Molina dice, Israel, una consulta. El retenedor back action, ¿en qué caso lo usa o no recomienda? ¿Qué retenedor dice? Back action. que la ven cristiano, que la ven ¿Ustedes conocen a alguien que cristiano. conoce? ¿Doble acción será? A ver, que la ven cristiano era Molina. Doble acción, es doble eje de inserción, debe ser. ¿No? Claro, en el extremo, en cuando hay una de las paredes tenga mucha retención, ya no se utiliza brazos, se utiliza placa, y esto va a ejercer la placa, entonces, este es que sea la inclinación, ¿no? del diente, ¿no?
Entra en un eje de inserción, se paraliza este diente, y en un segundo eje de inserción se paraliza y se bloquea el ángulo proximal. Cosa que cuando ingrese en este lado, la placa hace contacto y ingresa en zona retentiva la placa proximal. Pero para esto necesitamos un apoyo más grande. Porque si es pequeño, al hacer torsión se puede fracturar la cara oclusal. Necesitamos un punto de apoyo más grande. Ese es doble eje, ¿no? Debe ser el... Sí. Y ese debe ser el sector anterior o el sector posterior. Cualquiera de los lados. Es una placa distal. Un doble eje de inserción. Es como ponerse un zapato, ¿no? Como retiene un zapato en un pie. Primero entra un lado, después entra el talón y retiene. Es la misma función, pero acá en modelo. Y nuestra amiga Margarita Vela Jiménez dice: saludos, profesor Ochoa, su alumna del Instituto Lurín. Un aplauso para el Instituto Lurín, también. Pronto estaré todo en estudio. Nos vamos por Lurín. Ahí tengo alumnos también del Lurín, gusto de verlos, gusto de volver a reencontrar. A ver, háganse la mano a la gente de Lurín. Primero me dijeron que Salvador, ahora son de Lurín. Todos, el doctor también es gente de Lurín. Chicos, con mucha confianza, porque las demostraciones que hacemos, Israel no me va a dejar mentir, lo estoy mintiendo. Acércanse y pónganse así de una vez para que puedan ver todo lo que está haciendo Israel. Vengan con confianza, chicos. Venga. Tómenle fotos. Israel, ¿cómo te pueden ir a buscar por las redes sociales? Como Israel Ochoa, Dental, Facebook o Seraplex. Hace rato era esto, ¿no, Israel? Hace rato, estamos en... Es tal cual como dice las demostraciones cuando vamos a visitar cada laboratorio. Yo no voy a ni campo. Un retenedor en anillo. ¡Uy! O un retenedor, como le dicen, eso de... ¿El anzuelo? De anzuelo. Y Eso era me ese. está hablando el retenedor. Ya ves. Ya. Un retenedor en anzuelo se puede usar. Podemos fabricar retenedores, inventar retenedores, cualquier tipo de retenedores. Pero acuérdense, la distancia hace la flexibilidad para que pueda entrar. Si el ecuador está alto, vamos a imaginar que esté acá. Yo quiero que mi brazo se vaya más hacia cervical para que lo tape el labio. Entonces debo hacerlo uno más flexible, más largo. Ese viene el retenedor en anillo. Empieza desde el apoyo, da toda la vuelta, tiene distancia y puede ir más hacia cervical. El anillo es como si es superficial. O el anzuelo. O superficial. El anzuelo sí. Hay varios nombres, lo pueden llamar, ¿no? El anzuelo es lo mismo, que parece un anzuelo de pescadito. Sí. Lo mismo va a ser. Este es en anillo, prácticamente porque está abarcando casi en su totalidad, está abarcando el diente. Y continuamos acá con este retenedor. Vamos a fabricar, acá hemos hecho un retenedor. Un áquer, parece un áquer, pero es modificado. Con la extensión del brazo le estamos dando distancia. Esto va a hacer que sea flexible. Puede ser un áquer también, como les dije. Cuando se hace un áquer, hacemos para todos los retenedores, yo igual corto, este ya está cortado, por la parte redonda, doy una pequeña flameada, moldeo mi retenedor, ubico en el tercio final, me guío a través de donde está el ecuador. Profesor, y si estuviera en un diente giroversado, una molar, En un diente giroversado tienes que evitar ¿qué gancho le vaya pone? hacia oclusal. Realmente los dientes giroversados, el punto de contacto interproximal con el otro diente, el diente de stock que vas a colocarle, va a generar un triángulo de retención y ese puede ser acumulamiento está en una cara vestibular, ¿no? Y lo vas a poner el retenedor acá, vas a ampliar el triángulo de retención, Sí. va a haber más acumulamiento de comida. Sí. Entonces se recomienda colocar placa nada más y se puede colocar un retenedor en barra, ya sea superior o inferior, en barra, que el retenedor no vaya el hombro en el diente, sino vaya por debajo. Y si le ponen medio gancho, modificado. O mesiodistales también, 2 plaquitas mesiodistales y toda la parte va por debajo. Saludos a Yonitec, de parte de Chaca. Sí, no, ahí está respondiendo Yonitec. Esto es lo que hizo.
Un áquer. Como es cuando hacemos un áquer, que lo que debemos hacer es ampliar la falsa encía. Ampliamos la falsa encía y si acá el antagonista tiene una segunda molar, pues a esta prótesis que vamos a hacerlo, disminuimos, colocamos una tercera premolar para que la mitad, al menos la mitad del otro diente antagonista, haga contacto. Y esto va a evitar que siga elongándose el diente del antagonista. Pero a veces casos sucede que la premolar, la última molar, porque Por eso se sugiere. que justifique. Claro. No más no. Antes se cobraba por cantidad de dientes, ahora se cobra, yo cobro normal, el mismo precio, un diente o varios dientes, el mismo precio. Ahora, hay que explicarle, como le dije, no hay que dejarle libre un diente antagonista, hay que darle que sea la mitad del diente. Como le dije, no colocas dos premolares, sino colocas una premolar más. No molar porque estamos ampliando la potencia, entonces en el último diente ya no va a masticar así, va a masticar de esta forma. Pero esto va a evitar que siga creciendo, porque si no hay contacto va a seguir creciendo. Va a haber contacto, pero estás disminuyendo la palanca. Acuérdate de la palanca del martillo. Mientras más largo sea el mango, más fuerte vas a extraer el clavo. Se acorta eso y se amplía la falsa encía. ¿Qué se dice también de la parte de la posterior, la cola del castor? Esa es la cola de castor que se dice extensión al máximo. Extensión al máximo. Mayor extensión, más dientes puedes utilizar. Menos extensión, menos dientes. Recuerden la figura, mientras más presión hasta la palanca se expande. Lo importante es evitar que esto se hunda, porque si se hunde va a haber palanca. Y si hay palanca va a haber rotación. Y si hay rotación va a haber fracturas de los pilares. Y no todos los dientes son vitales, no todos los dientes tienen perno. Tienen endodoncia, tienen curaciones, ya tienen tratamientos. Y no todos los pilares están hechos o recomendados para hacer un retenedor por fricción fuerte. Y tienes que decir, doctor, acá este diente, este pilar tiene una curación y se ve en los modelos, como ustedes observan, ustedes tienen que tener esa visión de radiografía. Observan el modelo, que tiene una curación, no es una corona. Y es corona. ¿Qué tiempo tiene la corona? Porque si es en corona tiene endodoncia y un diente con endodoncia tiene menos tiempo de duración. Se va a ir muriendo más. ¿Cómo te das cuenta? Con la pigmentación de los pilares, del diente, ¿no? Mientras más va pigmentando se va haciendo más esponjoso el diente, va entrando más pigmentos y va cambiando de color. Debemos utilizar dientes que tengan, por eso se hace una estructura metálica, se recomienda hacer cuando ya pasó por la parte clínica. No se puede hacer antes o intermedio. Terminaste parte clínica, todos tus dientes están buenos, recién se pasa a hacer la estructura metálica. Ahora, una estructura metálica tiene que ser rígida. ¿Y qué pasamos con lo flexible? Lo flexible, cuando es mixto, metal y lo flexible generalmente se usa por estética, porque no quieren metal de acá, en la parte vestibular. Pero una flexible se realizó o se hizo con la idea de hacerlo provisional, más no prótesis. Y más una prótesis no puede durar tampoco más de 5 años. En el Perú una prótesis lo usan 20, 30, 40 años. Tu prótesis dice, está perfecta, está buena, todavía me sirve, todavía puedo comer, está todo parchada. Pero ¿qué es lo que genera ahí? La acumulación de alimentos va a provocar una infección en el estómago. Esto va a activar, a la hora de activar la defensa de nuestro organismo, va a activar las células cancerígenas. Por eso nuestra clínica acá en Angamos, ¿no?, está lleno de pacientes. Porque no tenemos conciencia. A la hora de ser ustedes, nosotros técnicos, tenemos que tener conciencia, tanto de los pigmentos, de los acrílicos. ¿Por qué habló antes del acrílico transparente? El acrílico rosado, yo trabajo mucho con acrílico transparente, porque en el acrílico rosado encontramos el óxido de mercurio. El pigmento rosado da el óxido de mercurio. El óxido de mercurio da el pigmento rosado. En el paladar ya no se utiliza pigmento. Quieras o no quieras, la lengua es abrasiva. Es como una lija
que va a ir desgastando y va a ir ingresando pigmento. Entonces se recomienda no solamente por ver translucidez, sino para evitar el desgaste de la prótesis, más si no está bien procesada el trabajo del acrilizado, se va a desgastar y va a encontrar el acrílico crudo por la parte interna. Esto es más abrasivo. Entonces, la preparación del acrílico tiene que ser lenta. El proceso del cocinado del acrílico significa eliminar el monóxido, el monómero. Eliminamos el monómero. Es más, cuando yo hice un tratamiento de prótesis, porque yo trabajo con una clínica acá en Perú, que tiene el área oncológica, evitamos colocar cualquier partícula que no sea dañina. O sea, vamos a dar salud, no vamos a dar enfermedades. Hacemos todo transparente, todo, nada de falsa encía rosada, todo transparente. Dientes los mejores, atención a esto, no dientes de baja calidad, ¿no? Son buenos, pero no tienen esa dureza para evitar el desgaste de la lengua. Si se desgasta, la parte interna está crudo ya. Imagínense un pan, se mete al horno, la parte de fuera está tostadito, pero la parte de adentro, ¿cómo está? ¿Qué sucede ahí cuando lo meten la temperatura? Pero el acrílico no, el acrílico tiene que ser lento el proceso, lento, para que se cocine desde adentro hacia afuera. Otro de los puntos es por qué me salen burbujas en los acrílicos, porque lo hacen hervir el agua. El acrílico termocurado polimeriza a los 80 grados, no a 100, a 100 hierve el agua. Y si hierve el agua, el acrílico también está hirviendo y va a provocar burbujas. Se comienza, cuando vas a vulcanizar, comienza de cero y luego el agua. En agua fría. Y cuando nosotros, ahí a donde iba a llegar, para hacer tratamientos de pacientes oncológicos, yo prenso y lo dejo en agua fría por lo menos un día. Si lo de, Sin temperatura. A descansar. Ahí se queda en agua. Tiene que pasar más de 20 horas para que se elimine el monóxido. Y recién entra el proceso de termocurado. Y cuando algunos técnicos le ponen al agua, Cuando lo pones al agua, hay Pero un un cambio cambio brusco y cambio de pigmentación también. sí. Cuando lo sacas la mufla caliente, lo sacas, hay pigmentación, se oscurece el material. Cuando lo sacas frío, mantiene ese color. Cuando tú trabajas una férula y lo sacas rápido, lo sacas caliente, está transparente, pero cuando estás puliendo se está opacando. Lo sacaron caliente. Enfríenlo, enfríen sus prensas antes de retirarlo. Fríos. Y ya no le va a pasar, se va a quedar, se va a mantener el transparente hasta cuando lo termine. Terminamos este casito porque ya estamos almorzando en mi casa. Está bonito la clase. Saludos para mi mamá, Profe, bueno. está bonita la clase, profe. Y en sí, ¿cuántos debería de costar? Una estructura metálica va a depender de los costos que tú estás haciendo para tu inversión. Cada laboratorio tiene una inversión diferente. Claro. Cada laboratorio tiene un producto que compra diferente. Yo no voy a decir, él cobra 120, yo puedo cobrar 110. No, yo cobro 140 o yo cobro 150 porque lo quiero hacer mejor. Oye, pero hay algunos, voy a mojar, el Chocatos de Emancipación, cobran 60 soles la base metálica. Está bien, La no, total, no hay problema. las totales. Acuérdate de esto y ojalá que yo sea, que me lleguen a entender. Imagínense ustedes que están en una maratón. Comienzan todos tan juntos, ¿cierto? Después, 2 kilómetros, 3 kilómetros, se van alejando. ¿Tú estás pensando en los que van atrás o en los que están adelante? O sea, no miren los que corren más barato, no miren los que están atrás, miren adelante, enfóquense adelante y no van a tener competencia. Su competencia es lo que cobra más. Si tú cobras 150, compite con los que cobran 200, 300. Esa es tu competencia. Tú tienes que competir y ganarles. Ellos no te tienen que ganar a ti, tú le tienes que ganar a ellos. Todos somos amigos, todos estamos en un proceso de aprendizaje, todos conseguimos materiales de diferentes costos. Pero el trabajo hay que hacerlo con conciencia. Bien, terminamos con eso, terminamos con esto para terminar ya. Y aquí viene, todo lo hemos hecho prefabricado, vienen los conectores menores. La conector menor es la unión ya de todos los elementos que hemos hecho.
tanto el conector mayor, las rejillas y los retenedores. El traslado de la cera tiene que ser horizontal. Si yo cargo mi cera y hago la inclinación, la gota se va a la punta. Si yo inclino más, la gota se va a caer. Se traslada. El modelo tiene que estar en forma horizontal. Para yo hacer recién me pongo un punto de apoyo y hago que baje la cera. Y aquí voy a dar un punto de refuerzo, el primer eslabón nada más de la rejilla. ¿Sigue haciendo o hace masa metálica con rompefuerza? Con rompefuerza también. ¿Sí hace? Sí, sí. ¿Qué opina de los ataches, ¿me está diciendo? No, de una sola estructura? Claro, compartida con otra mitad de estructura. No, una sola, pero tiene un mecanismo que hace flexible la parte de la rejilla. Cuando los retenedores no deben hacer contacto con la rejilla. Para ese caso, en este caso podemos hacerlo acá. La rejilla o el conector menor no debe unirse al retenedor que sea flexible. Porque si lo unimos con el conector menor, esto va a evitar la distancia, va a terminar menos. Entonces, lo que tenemos que evitar es dependiendo, si queremos un retenedor que el encobor está al medio y queremos que el retenedor baje, entonces lo hacemos, la fuerza que ejerce del retenedor no se traslada a la rejilla. Pero esto se debe hacer no en todos los casos. No todos los casos son recomendados. ¿Por qué? Porque si hay mucha flexibilidad en la rejilla a la hora de masticar, el retenedor y en el conector es donde va a sufrir la tensión. Jala esto, es como si yo estuviera jalando un elástico, ¿no? Tarde o temprano el elástico se va a romper. Entonces, solamente tenemos que darle retención por la retención mecánica, que es el brazo, se va a entrar. Porque fracasan. Yo he hecho y en corto tiempo fracasan. Con la patilla del material metal. Se fracasan. Salvo que la hagamos de titanio, ya se puede trabajar, ¿no? O de cobalto cromo, que tiene más cobalto que el cromo. Si de cromo cobalto yo no puedo hacer un rompefuerza de esa forma. Uno que tenga tensión, porque el cromo es más rígido. Entonces, debo utilizar el material adecuado para yo ejercer un tipo de tensión. En la base metálica, ¿qué proporción hay cromo y cobalto? El cromo es de 63%. 63. Y cobalto tiene 40 y tanto. El resto ya tiene de 10, de 15, de 5, de 10. Supongo que a El veces el cobalto tiene más. El costo también se eleva más. el cobalto le da más El precio. kilo de cromo cobalto ahorita está algo de 400 soles. El cobalto cromo está casi ya llegando a 1000. Pero eso es un trabajo, es otra calidad, ¿no? Dependiendo de tus trabajos, tus compras, vas a dar tu precio. Claro. Vas a dar tu precio. Yo creo que ya estamos con la hora. Yo creo que si hay alguna pregunta, terminamos y vamos a terminar con el hilo final, con el hilo número 1. Para hacer el ribete, doblo mi guía que va a servir mi acrílico. Si fue sencilla. Si quiero, lo puedo hacer más curvatura. Anatómico, porque con la lengua, en la parte interna de la lengua, el acrílico no debe quedar embultado, no debe quedar recto, debe quedar metido. El espacio para la lengua, curvo. Entonces la lengua se va a localizar y va a estar, uno va a ganar retención, otro va a estar más cómoda, no lo va a invadir, porque si el acrílico lo hacemos así,